Bien, sean bienvenidos al curso de evaluación educativa. En esta ocasión, pues vamos a hablar sobre los agentes de la evaluación en el proceso didáctico. Entonces, para esta sesión 6, vamos a comenzar con algunas preguntas claves que nos van a introducir sobre qué puede significar eso de los agentes. Entonces, vamos a preguntarnos de manera general, pues, ¿quién evalúa el proceso didáctico? De eso tratan los agentes de la evaluación, ¿ya? Es decir, aquellos actores que evalúan el proceso, esos son los agentes. Entonces, en este sentido, una de las primeras preguntas es, ¿quiénes son esos agentes de la evaluación? Para eso, entonces, podemos mencionar acá, en primer lugar, el docente y en segundo lugar, el estudiante. Pero pues también he incluido aquí a los estudiantes en plural como grupo. ¿Podrán haber incluso otros actores? Pues sí, sí los hay. Digamos, otros docentes u otros actores que evalúen el proceso didáctico, pero ya son externos. Estos serían internos. Y otro de los agentes externos puede ser la misma familia del estudiante. Solo que el papel que van a realizar como evaluadores pues, es diferente al de los evaluadores tal vez internos, ¿no? Entonces, en principio, tenemos pues, el docente y el estudiante como agentes de evaluación. Y complementariamente, pues, al grupo de los estudiantes. Pregunta número 2. ¿Qué papel juegan estos agentes en la evaluación? Ya, porque no puede ser el mismo. Ya, el docente como agente evaluador no puede ser o jugar el mismo papel que juegan los estudiantes. Entonces podemos decir que en función del agente evaluador, pues así será el tipo de evaluación. Y vamos a encontrar básicamente tres funciones. En el caso de que un agente evalúe a otro, se habla de la heteroevaluación. Ya, una heteroevaluación significa alguien diferente, ¿no? Hetero es diferente. Entonces, alguien que evalúa que es diferente al evaluado, ¿no? En este caso, la diferencia puede ser de nivel. Ya el docente se ubicaría en un nivel diferente del estudiante. ¿Un estudiante podría realizar heteroevaluación? Sí, podría hacerlo también. Solo que tendría que pues, valorarse muy bien cómo sería ese papel hetero, ¿verdad? Dado que los estudiantes pues, se encuentran al mismo nivel. Pero en alguna medida pues podría llegar a darse. Pero ordinariamente y en principio la heteroevaluación se da de parte del docente, ¿no? Hacia el estudiante. Una segunda función es la de la autoevaluación, ¿ya? Entonces, para llevar a cabo esta autoevaluación, la persona tiene que reflexionar sobre sí misma. Es decir, la evaluación es una reflexión hacia sí mismo de cómo está actuando para luego poder reorientar, ¿no? Hacer ajustes personales sobre lo que está aprendiendo o actuando. Ordinariamente, pues en el aula es el estudiante el que realiza la autoevaluación, pero en cierta medida, pues el docente también debe realizar autoevaluación de su proceso de enseñanza, así como el estudiante lo hace sobre su proceso de aprendizaje. Y en tercer lugar, la coevaluación. Aquí es donde intervienen entonces los grupos, ¿no? La coevaluación se basa en la evaluación recíproca de dos agentes. Puede ser entre pares, ¿ya? Es decir, entre estudiante y estudiante, entre grupos de estudiantes a otro grupo de estudiantes. Y también podría llegar a darse entre docente y estudiante. Pero este es algo compartido, ¿no? Es decir, el docente valora al estudiante, pero el estudiante también valora al docente. Ya habrá que analizar, pues, en qué tipo de casos podría llegar a darse.
Pero en principio, la coevaluación en el aula la realizan los grupos de pares, ¿no? Esta coevaluación ordinariamente pues está orientada por el docente. ¿Ya? El docente es un moderador entre estos grupos, entre el evaluador y el evaluado, ¿no? O el evaluando. Tenemos que considerar también que ordinariamente la heteroevaluación tiene un carácter sumativo. ¿Ya? ¿Puede haber una heteroevaluación cualitativa? Sí, podría haber, pero casi siempre la parte cuantitativa de la evaluación está dedicada a la heteroevaluación. La autoevaluación tiene que ser cualitativa, ¿no? Porque es el estudiante el que se valora a sí mismo, sea por orientación del docente. ¿Cómo? A través de una guía reflexiva para que el estudiante reflexione, o bien por iniciativa personal del estudiante. Entonces su carácter es cualitativo, ¿no? Ya sea de parte del docente, que es formativa, y de parte del estudiante, que es formadora. Y en el caso de la coevaluación, se recomienda que siempre sea cualitativa, ¿ya? No es recomendable que haya una evaluación cuantitativa de un estudiante hacia otro o de un grupo de estudiantes hacia otro grupo. Ya no es recomendable lo cuantitativo en la coevaluación. Siempre se sugiere y se recomienda mejor hacerlo de manera cualitativa. Muy bien. Una tercera pregunta es, ¿qué evalúa el evaluador? Ya sabemos pues quiénes son los evaluadores, qué función juegan, pero ¿qué es lo que evalúan? Entonces vamos a tener aquí dos consideraciones principales. La primera de ellas, ¿ya? Es que la respuesta a qué evalúa el evaluador depende del posicionamiento epistemológico del evaluador. Es decir, desde qué postura, desde qué teoría científica el docente, o en este caso pues el evaluador, se está posicionando, ¿no? Para ello tenemos que recordar entonces algunos enfoques, ¿no? Curriculares que nos pueden dar pistas de qué va a evaluar en función de la teoría desde la cual se está posicionando. A veces los docentes no tienen conciencia de qué postura, sino a cómo han aprendido, así evalúan. Pero nosotros como pedagogos necesitamos saber identificar cuál es el posicionamiento del docente y tenerlo claro, porque para poder dar apoyos pedagógicos, que es parte de nuestra labor, tenemos que nosotros estar claros primero. Entonces, tenemos aquí tres enfoques: el conductista, uno constructivista y uno pues de competencias, ¿no? Vamos a ver el primero. Para el enfoque conductista, evaluar es medir conductas observables. Ya, si nosotros pues analizamos las teorías de Skinner con su conductismo aplicado a la educación, vamos a encontrar eso. Y ordinariamente pues se basan en objetivos, ¿no?, de aprendizaje, donde se pretende a través de algunas pruebas objetivas pues medir el aprendizaje a través de conductas que puedan ser observables. Si no se puede observar la conducta, no podemos medir y saber si ha aprendido o no el estudiante. Un ejemplo de una medición conductista es, o evaluación en este caso, pues, es a través de un examen, ¿no? A través de este se verifica la medida de conocimientos adquiridos. Ustedes experimentan una evaluación conductista de este tipo cuando se someten a la prueba sumativa que yo les pongo, ¿no? Es una prueba objetiva, ¿no? Ahí es acierta o falla, ¿no? Si acierta, pues tiene los puntos. Si no acierta, pues pierde los puntos. Y en una medida, pues esto equivaldría a decir, bueno, han estudiado o no han estudiado, se han preparado o no se han preparado. La limitación es pues, que solamente queda reflejado una cierta parte de lo que usted como estudiante o sus estudiantes, cuando usted aplique la prueba, habrá pues asimilado, habrá memorizado, recordará.
Ya, entonces es bastante limitada, ¿no? Una evaluación a través de exámenes o de pruebas objetivas, ¿no? Entonces, ordinariamente, este tipo de pruebas son para clasificar. Ya, establecen la diferencia al momento de diferenciar, más allá de las habilidades y destrezas adquiridas y las conductas, verificar hasta qué punto a través de ciertos aciertos o fallos, pues va usted a estar diferente de otros en cuanto a ciertos puntajes. Entonces, más que todo para clasificar, ¿no?, a los estudiantes. Tenemos una evaluación constructista, donde evaluar es, desde los postulados de Lawrence Stenhouse, es el descubrimiento de la dinámica interna del aprendizaje. Como ya sabemos, pues el constructivismo dice que es la persona quien construye sus conocimientos. Entonces, si están adentro de uno esos conocimientos, ¿cómo saberlos? ¿Cómo conocerlos? Entonces, evaluar es descubrir qué es lo que ocurre ahí adentro. ¿Cuál ha sido esa dinámica interna que se ha dado para que haya habido un proceso de aprendizaje? Un ejemplo de este descubrimiento es a través de la demostración de comprensión profunda sobre un tema, a partir, dice, de un análisis reflexivo del mismo, es decir, del tema. En este caso, pues, se va a solicitar que el estudiante demuestre su comprensión profunda sobre el tema. ¿Y de qué manera? Bueno, a través del análisis reflexivo que él esté en capacidad de hacer sobre lo que ha comprendido. ¿Ya? Entonces, en este sentido, pues, este es un poco diferente, porque hay mayor apertura para el estudiante, pues, pueda extenderse y pueda hacer demostraciones diversas sobre qué tanto ha asimilado, qué tanto ha aprovechado, para que pueda demostrar que tiene un cierto nivel de comprensión. ¿Ya? Se espera que sea profundo, pues, ¿no? Pero puede ser que sea un nivel superficial. ¿Ya? Entonces, para esto tiene que haber un proceso, ya tiene que haber un proceso. Como cuando yo les propongo, ¿no?, que primero ustedes se pregunten, partan de sus hipótesis personales, ya después indaguen. Entonces, ese proceso de profundización debe llevarlos a generar conclusiones, a generar modelos, validar esos modelos, ya de tal manera que usted se vaya familiarizando con su propio proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, si no hay ese proceso, su aprendizaje va a quedar limitado. Y por eso es que yo los invito a que hagan ese proceso. No simplemente vayan, formulen una pregunta y tal vez ni la responden. Simplemente se van a internet, buscan qué cosa es evaluación y lo que encontraron de evaluación lo copian, lo pegan a su trabajo y ya está. No hubo ningún proceso. Ya, entonces no, tiene que haber un proceso para que después esa estructura del aprendizaje quede consolidada. Si no, no se consolida. Entonces, esta es una evaluación de tipo constructivista. Y en el caso de las competencias, evaluar es la comprobación de demostración de desempeños, ¿ya? Para ver si la persona es competente o no en determinado conocimiento, habilidad, actitud. Un ejemplo es demostrar que se sabe diseñar un objetivo general para una investigación descriptiva. Para esto tuvo que haber habido un proceso de prácticas, ¿no?, de ejercicios, de desarrollo, de tal manera que haya habilitado al estudiante a que esté en capacidad de diseñar objetivos generales. Y en este caso, para investigación descriptiva. Si él no es capaz de redactar, de formular un objetivo general para una investigación descriptiva, pues entonces demuestra que todavía no tiene la competencia suficiente, ¿ya? Y por tanto todavía está en proceso, ¿ya? Posiblemente insuficiente o ya con un cierto nivel de avance.
y encaminándose pues hacia el logro esperado. De ahí pues los famosos indicadores de logro, ¿no? Que van a medir, o bueno, no medir pues, pero intentar indicar, por eso es indicador, indican qué debería saberse y saberse hacer para determinar si ha habido un proceso de aprendizaje esperado. Bien, entonces ahí tenemos estos tres tipos de enfoques. Entonces, ¿qué evalúa el evaluador? Ustedes como pedagogos no pueden hacer una respuesta única y genérica para todos. Ya, la primera respuesta tiene que ser depende. ¿Ya? ¿De qué depende? Del posicionamiento epistemológico del evaluador. ¿Ya? Porque si es un evaluador academicista, lo que va a hacer simplemente es verificar si usted ha memorizado muy bien los contenidos, lo más fiel al texto. Pero si usted está desde un enfoque crítico, que aquí no los hemos puesto, ni el academicista ni el crítico, posiblemente la evaluación, como la conocemos, no tenga ninguna importancia, ¿ya? Sino que la evaluación va a estar en dependencia de la capacidad que tenga la persona de poder hacer reflexiones críticas, ya enfocadas a los cambios, ya cambios personales, cambios sociales, cambios de las estructuras, ¿ya? Entonces va a depender del enfoque. Ya no podemos dar una respuesta unívoca sobre lo que es el contenido de la evaluación y de la acción del evaluador, ¿ya? Entonces ahí tenemos que tener pues ese cuidado. Y siempre sobre qué evalúe el evaluador, tenemos pues que va a evaluar los resultados del aprendizaje a través de la demostración de desempeños. Acá yo ya estoy tomando una posición ya enfocada más hacia el constructivismo y las competencias, porque hacia eso es lo que estamos trabajando y estamos en función de eso, ¿ya? No obstante, como les decía, pues podemos evaluar en determinados momentos desde un posicionamiento conductista, ¿ya? Si es necesario, ¿ya? Ok, entonces, sin embargo, ¿qué tipo de desempeños son los que evalúa el evaluador? Bueno, va a evaluar desempeños de conocimiento. Y recordemos que esto yo lo relaciono con la categoría de explicación. Cuando hablamos aquí de conocimiento, hablamos pues de contenido, ¿no? Esa red conceptual. El estudiante debe estar en capacidad de saber explicar ya esos conocimientos, lo que sabe a nivel conceptual, teórico. Tenemos también desempeños de método. Aquí hablamos de la elaboración, del cumplimiento y de la demostración, ya porque cada uno de estos aspectos ya siguen procesos, ya, y el método pues habla de eso, ¿no? Incluye pues todas las metodologías, ¿no? Es decir, cómo son esos paso a paso, las técnicas que hay que seguir, las orientaciones, los procedimientos, ¿ya? De tal manera que conlleven a esa elaboración, a ese cumplimiento de acciones, o bien ya la demostración de algo que ya se sabe y que sigue un proceso. Ya la demostración se hace a través de un proceso. Ya si usted va a enseñar una receta de cocina, no va a agarrar la paila y después va a hacer, qué sé yo, y por último va a encender el fuego. No, todo sigue un proceso y tiene que demostrar cómo se hace, ¿verdad? Tenemos también de praxis o de propósito, ya que tiene que ver con esas reflexiones sobre la práctica. Entonces aquí la palabra clave pues está un poco en esa práctica y qué propósito, ¿no? Es decir, ¿con qué fin se realizan las prácticas? ¿Qué es lo que se espera realizar para que el desempeño práctico ya tenga algún valor? Aquí tenemos pues lo relacionado con las categorías de elaboración y de demostración. Tenemos también de formas de comunicación, ya, es decir, si el estudiante está en capacidad de utilizar medios, recursos, de considerar al auditorio, ya, de saber cómo hacer presentaciones, tanto a través de forma oral o de forma escrita, ¿no?
o de forma vivencial. Y para ello pues entran dentro de la categoría de demostración y también de participación. Ya la participación tiene una carga bastante actitudinal. Y el comportamiento ético, ¿no? Estos desempeños pues son necesarios, ¿no? Para la propia bienandanza del aprendizaje, ya no tanto solo personal, sino también del colectivo. Y aquí pues entra en juego la categoría de participación. Entonces, todas esas acciones que tienen que ver con participación y que tienen un carácter pues, actitudinal, ¿no? A ver si el estudiante es capaz de colaborar, ¿no? De aportar, ya de estar ahí junto con otros y poder compartir con otros las ideas, ¿no? El respeto, la tolerancia, la solidaridad, etcétera. Bien, entonces aquí tenemos pues cosas que el evaluador pues va a evaluar. Ya estos serían pues como los contenidos de la evaluación. Si nos damos cuenta, apuntamos a ciertos resultados, ¿no? Es decir, que se ha conocido, que se sabe hacer, cómo lo sabe hacer, cómo lo puede comunicar, cómo es su comportamiento, ya aceptable, ideal también a veces, ya en el aprendizaje. Bien, y para cerrar, pues vamos a hablar de la actividad para la sesión número 7. Aquí en esta ocasión vamos a hacerlo por equipos de trabajo. ¿Quiénes? Pues las parejas de primer parcial. Por ahí había una persona que estaba trabajando individual. Esta persona podría unirse a alguno de los grupos, ¿no? Para que no trabaje así en individual. Me interesa que haga un trabajo también en colectivo, ya, para que no quede nadie pues individual. A menos, ¿verdad? A menos que obligatoriamente tuviera pues que trabajar individualmente, pero no creo que haya necesidad. Entonces, las parejas o equipos de trabajo del primer parcial van a continuar trabajando. Y van a hacer el ejercicio siguiente con respecto a qué cosa, a los momentos de la evaluación. ¿Qué ejercicio es? El que ya ustedes han realizado de manera personal. Ya, aquí están, ¿no? los 5 pasitos que yo les he propuesto, pero esta vez lo van a hacer en colectivo, ya, no solo individual. Yo después les voy a facilitar un enlace donde van a colocar ya sus avances, sus trabajitos. Entonces van a hacer la formulación de preguntas iniciales. ¿Sobre qué cosa? Sobre los momentos de la evaluación. Pero oigan, yo quiero que entiendan bien esta construcción. No es que ustedes van a ir ya directamente a buscar información, cuáles son los momentos de la evaluación. No, yo quiero que ustedes se formulen preguntas, al menos 2 buenas preguntas, que se les vengan a la mente al leer ustedes acá y reflexionar sobre momentos de la evaluación. ¿Ya? Entonces, van a formular las preguntas. 2, 3, 4 preguntas, ¿ya? Que son sus preguntas. Procuren que no sean preguntas simples, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son los momentos de la evaluación? Sí, esa es una pregunta pues bastante obvia. Pero en la medida que ustedes hacen esa pregunta obvia, intentan formular preguntas más profundas, ¿ya? Preguntas más profundas. Ya no les voy a decir ahorita, no les voy a proponer ejemplos porque eso pues lo van a hacer ustedes. Después van ustedes a leer, pero ¿para qué? Para indagar respuestas a sus preguntas. Claro, al formular aquí sus preguntas, ustedes también van a proponer sus propias hipótesis, es decir, qué respuesta provisional, porque esa es la hipótesis, ¿no? Una respuesta, pero que es provisional hasta que se compruebe. ¿Qué respuesta provisional ustedes dan a sus preguntas? Ya si formularon 4 preguntas, pues 4 posibles respuestas, pero eso lo aportan ustedes. Después van a leer y documentan de dónde encontraron información. ¿Sobre qué cosa?
sobre las preguntas que ustedes se formularon. No sobre los momentos de la evaluación, ¿ya? Sino sobre las preguntas que ustedes se formularon en torno a los momentos de la evaluación. ¿Comprenden? Ya, no quiero que ahora, sí, ya me formulé preguntas, ahora voy a ir a indagar qué son los momentos de la evaluación. Entonces no tiene ningún sentido. Ya, yo no quiero que me hagan o me llenen de un montón de páginas de respuestas bajadas de internet. O le preguntaron ahí a internet, a ChatGPT o a otro, le preguntaron cuáles son los momentos de la evaluación, lo copian y lo pegan. Eso no sirve. Yo quiero que ustedes respondan sus preguntas. ¿Ya? Formularon 2 preguntas, pues en torno a esas 2 preguntas van a indagar a lo que hayan preguntado. Ya, no se me ocurre pues que ustedes podrán preguntar, pero lo que preguntan, eso es lo que yo quiero que indaguen. Ya, es que ustedes me podrán decir, pero es que usted nos va a preguntar sobre cuáles son los momentos de la evaluación. No, en el aula ustedes van a decir, cuando ya regresemos, ustedes van a decir qué preguntas formularon y qué respuesta encontraron a sus preguntas. Que no encontraron respuesta, entonces yo les podría decir, tal vez no buscaron bien. Pero lo importante es que por eso es un trabajo en colectivo también, ¿no? Para ver qué respuesta hay, qué se encontró, quién dijo algo. Ya, por eso quiero que no solamente lo haga una sola persona, sino que también 2 cabezas pueden investigar mejor. Y entonces el paso número 3 ya es responder a las preguntas, pero según lo leído. Entonces hacen ahí ustedes su síntesis. Ya, síntesis no de qué cosas son los momentos de la evaluación, sino su síntesis de las respuestas a sus preguntas. ¿Entienden? Entonces, no quiero pues encontrar un trabajo ahí con un montón de texto copiado y pegado de internet de 2, 3, 4 páginas. Ya eso no sirve. Ya, tienen que ser respuestas a sus preguntas. Eso es lo único que sí a mí me interesa. ¿Ya? Entonces yo no ando buscando cantidad, yo ando buscando calidad en su trabajo de aprendizaje. Si no, no hay proceso de aprendizaje. Si no, no hay constructivismo. ¿Ya? Y lo que estamos haciendo es constructivismo. Bien. Luego, pues van a hacer la elaboración de un prototipo. En este caso, pues vamos a entender aquí prototipo, pues un esquema, ¿no? Que puede ser del esquema libre del que ustedes quieran, a través de un mapa semántico, al estilo, pues estilo de mapa semántico, con círculos, con flechas, o bien a través de una tabla, como a ustedes se les ocurra. Ya, pero la idea es que sintetice ese esquema las preguntas y respuestas, ya según lo que ustedes encontraron en la literatura. Por eso tienen que documentar la literatura también, ¿no? Que autores dijeron algo que podían básicamente responder a sus preguntas. Y finalmente, pues, validar su prototipo de ser posible y hacer pues sus reflexiones sobre lo que ustedes experimentaron. Es decir, si validaron ese esquema, es decir, se lo dieron a leer a otra persona y esa otra persona les intentó explicar lo que ustedes querían decir y ustedes dicen, parece que no nos entendió. Entonces quiere decir que el modelo hay que mejorarlo, porque la idea es que otros estén en capacidad de poder entender tus esquemas, tus ideas, y por tanto se los podás explicar. Ya, si no hay ese proceso, entonces no sos capaz, o otro no es capaz de comprender tus ideas, entonces hay que mejorar. Bien, entonces esa es la actividad. De todas maneras, pues en la semana podremos dar retroalimentación de la misma y nos veremos en todo caso, pues luego en la sesión número 7. Muy bien, entonces hasta aquí llega esta sesión. ¿Ya? Pasen pues una feliz mañana o feliz tarde o noche cuando estén escuchando esta lección. ¿Ok?